Amén, bendito sea el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en su tiempo, este programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem, donde vamos a estar en esta tarde meditando en la palabra del Señor conforme el Señor nos lo enseña en el libro de Yahashua, el capítulo 1, versículo 8, el libro de Josué, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este Sefer de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo mismo que el Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, dice allí en Yohanan capítulo 5 versículo 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, en esta tarde vamos a seguir meditando en la preciosa palabra del Señor. Gloria a Dios. La semana pasada terminamos un tema. Hemos venido hablando de un tema en general, que es siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que el Señor Jesús nos dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Alabado sea el nombre del Señor. La semana pasada entonces terminamos hablando de un tema, y hoy vamos a entrar a otro tema sobre el mismo, siguiendo los pasos de Yahshua, que es el punto número 96, que es Ishrif. Ishrif o adversario, y está basado allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 57 hasta el final, que son hasta el versículo 59, amén, que dice de la siguiente manera: ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Amén, gloria a Dios. El Señor les está hablando aquí, decimos el tema es Ishrif, que es adversario, y dice el Señor, nos está hablando que por qué no juzgamos por nosotros mismos lo que es justo. ¿Cómo podemos nosotros juzgar por nosotros mismos lo que es justo si nosotros somos injustos? Entonces, lo primero que voy a tocar ahorita, el punto es Yashar. Yashar, que significa justo. El Señor dice: ¿cómo podemos nosotros, si nosotros siendo injustos, siendo malos, cómo podemos juzgar justamente? Eso es muy difícil. Nosotros hoy por hoy en la sociedad en que nosotros vivimos una sociedad corrupta, una sociedad donde el ser humano es malo por naturaleza, inclina su balanza hacia el mejor postor o hacia el candidato de su preferencia. Hoy por hoy, en los jueces, en los juzgados, cuando nosotros vemos esto, encontramos que ellos o bien es por el que se dejan comprar, se dejan sobornar, o bien es su inclinación política, y todas estas cosas influyen en las decisiones de los jueces del mundo. Y aquí el Señor, es algo interesante, nos dice: ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Nosotros debemos aprender a juzgar lo que es justo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros juzgar por nosotros mismos lo que es justo, lo que es bueno y lo que es malo, lo que Dios aprueba y lo que Dios condena? Nosotros podemos juzgar lo que es justo, lo que es bueno o malo, lo que Dios condena o aprueba, es gracias a que nosotros un día reconocimos, número uno, nuestra injusticia. Reconocimos que éramos malos.
Reconocimos que nuestro corazón estaba inclinado de continuo solamente al mal. Esto es algo que todos los seres humanos tenemos por naturaleza. No importa la casta social en que tengamos, si somos de gente acomodada, gente de mucho dinero o gente pobre, gente que viva o personas que viven en la calle, siempre somos injustos por naturaleza, somos malos por naturaleza. Nuestra naturaleza nos lleva a obrar de una manera pecaminosa, una manera que nos aleja de Dios. Pecaminosa, hablamos de pecaminosa porque el pecado, nosotros tenemos que entender que la palabra pecado significa errar el blanco, nos hemos equivocado. Dios nos ha puesto en una dirección, Él nos puso en una dirección. Cuando Dios creó al hombre, es importante que nosotros volvamos a los principios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó justo, santo e inocente. Y le dio sabiduría, le dio inteligencia, lo creó a imagen y semejanza de Él. Era un ser pensante, era un ser inteligente, era un ser lleno de sabiduría y que podía decidir con criterio propio. Eso es algo que Dios nos dio. Es algo que Dios te ha dado a ti y que me ha dado a mí. Juzgar con criterio propio. Ahora, el hombre fue creado, esa fue la forma en que Dios lo creó. Dios lo enfocó y Dios lo enfocó para que él hiciera lo recto delante de los ojos de Elohim, delante de los ojos de Hashem, y viene y lo pone en un lugar que la Biblia lo llama el jardín del Edén. Allí lo pone, le da autoridad sobre todas las bestias del campo, sobre toda la naturaleza, sobre todo lo que Dios había creado, sobre todo lo que tenía a la mano. Dios le dio autoridad a el hombre. Ahora bien, viene el hombre, le dio tanta sabiduría, escúchame esto, tiene tanta sabiduría el hombre que Adán, el primer hombre, el primer Adán, eso es lo que significa Adán, hombre. El primer Adán fue puesto en la tierra y Dios le dio tanta sabiduría que Dios le permitió que le pusiera nombre. Escúchame bien esto. Nombre a todas las cosas sobre la tierra. Le puso nombre a todos los animales de la tierra, las aves del cielo, los peces del mar. Todo fue Adán, el primer Adán, quien le puso ese nombre a todos los seres vivos. Era tal su sabiduría, podía utilizar todo ese, ¿cómo llamamos? Hemisferio, esos dos hemisferios cerebrales a su máxima capacidad. Imagínate, máxima capacidad. Tenía toda la capacidad para hacer trabajar los dos hemisferios de su cerebro. Era una superpotencia. Si el hombre hoy por hoy no utiliza ni el 1% de su capacidad mental, los grandes hombres no utilizan, los grandes sabios científicos no utilizan quizás el 5% de su capacidad mental, imagínate cómo sería la capacidad del primer Adán. Tenía todo el criterio, Dios le había dado toda la sabiduría, toda la inteligencia, le dio libertad para escoger y para hacer las cosas sabiamente y lo puso allí. Y el Señor le dice a Adán: todo esto es para ti. Todo esto lo he dado para ti, para que tú lo juzgues, para que tú lo gobiernes, para que tú tomes control de todas las cosas y que hagas y puedes de todos los frutos, toda la hierba del campo, todo lo que hay en el Edén, todo lo que hay en este lugar es para ti, lo puedes comer todos los frutos del campo. Dios le había dado todo, era hermoso, era maravilloso. Ahora bien, pero el Señor le puso al hombre una condición especial. Y esa condición especial que Dios le dio a Adán, al primer Adán, y nos daba a todos los Ben Adán, todos los hijos de Adán, todos los hijos del hombre, toda la condición es obediencia.
Si nosotros aprendemos a obedecer la palabra de Dios, la de Bar de Hashem, vamos a poder entender entonces de esa manera, gloria a Dios, que nosotros podemos juzgar por nosotros mismos lo que es justo. ¿Por qué? Porque tenemos criterio propio, porque tenemos discernimiento, Dios nos lo dio. Ahora bien, volvemos al punto desde el principio. Lo que Dios le pidió al primer Adán fue obediencia. Solamente obediencia. De todos los frutos del campo podéis comer. Pero del árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que está diciendo? Que fin de vida, no. El día que tú comas de ese fruto que yo te he prohibido que lo comas, ese día serás echado fuera de mi presencia. Habrás perdido toda la bendición que yo te he dado. El corazón de Adán, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, era un corazón recto. Era un corazón recto. Yo he meditado muchas veces y con mi esposa esto, que cuando Dios, primero que todo, nosotros tenemos nuestro corazón. Esto es mi propio criterio. Esto no lo dice la Biblia en sí. Nuestro corazón está en el centro de nuestro pecho y eso lo sabemos muy bien. Pero ese corazón nuestro tiene una leve inclinación hacia la izquierda. No es que esté en la parte izquierda del cuerpo, sino que tiene una leve inclinación hacia la izquierda. ¿Qué pasó? Pienso yo. Esto no es doctrina y no quiero que tú tomes esto como una doctrina bíblica. Pero pienso yo que cuando Dios creó al hombre, lo creó con un corazón centrado y recto. Todo estaba centrado y todo tenía que ser correcto, por lo tanto le dio un corazón recto delante de él. Le dio la capacidad de tomar sus propias decisiones. Dios no creó un autómata. Dios no creó a una persona para que le obedeciera como un robot. No, le dio la total libertad. Le dio una total libertad para que hiciera las cosas con sabiduría, con inteligencia, que actuara rectamente delante de la presencia del Señor. Pero ¿qué pasó? Viene Satanás, Satán viene en la figura de la serpiente y tenta a la mujer. Y le dice, con que Dios ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Dios había dicho que nosotros no podíamos comer del árbol del huerto. Y había dicho el Señor a Adán y a Eva que no comieran. No. Dios le había dicho de todos los árboles del huerto, de todo lo que hay en el huerto podéis comer excepto del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día que él comiereis, seréis echados fuera de mi presencia. La mujer, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto amamos a la mujer? Porque la mujer es el complemento del hombre y fue el sello de la perfección de Dios. Pero la mujer, ay, bendito sea su santo nombre el Señor. Ella dijo, de todo podemos, todos los árboles podemos comer. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mujer había recibido bien la enseñanza de Elohim. El Señor le había dicho pero del árbol de la ciencia, el bien y del mal, Dios nos ha dicho que no podemos comerlo ni aún tocarlo. Bueno, ya le añadió un poquito, ¿no? Nosotros somos especialistas para añadirle a la palabra de Dios. ¡Qué fantasía! Somos especialistas, pero bendito el nombre del Señor. Allí la mujer estaba ya teniendo un diálogo con Satanás.
La Biblia nos enseña, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, la Biblia nos enseña que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él es un especialista. Él tiene una sagacidad para llegar a nosotros y apartarnos del camino. Nosotros no podemos darnos el lujo de dialogar con Satanás. No podemos. Eva, que en ese entonces todavía no se llamaba Eva, la mujer, la varona, la Isha, estaba allí dialogando con el enemigo de Dios. Estaba tomando un diálogo con aquel que aborrecía a Dios, que había pretendido ser igual a Dios. Y allí, este ser despreciable que es Satán, Satanás le dice, no es verdad que cuando tú comas de ese fruto vayas a morir, sino que cuando tú comas de ese fruto, tus ojos serán abiertos y serán como Dios, iguales a Dios. Se podrán subir al trono y sentarse y gobernar desde el trono. No era lo que había pretendido Satanás cuando se quiso sentar en el trono y que fue echado a la presencia de Elohim. Sí. Ahora pretendía que el hombre hiciera lo mismo. Y definitivamente la mujer, cuando mira el fruto, dice que es un fruto de Dios que era agradable y codiciable. ¿No podía acaso la mujer haber juzgado por ella misma lo que era justo? ¿No podía haber juzgado por ella misma lo que era bueno? ¿No Dios no le había dado la sabiduría al hombre y a la mujer para que actuaran sabiamente? Sí. Pero Satanás desvió la mirada de Eva de la presencia de Hashem. Ella sabía que mientras que estuviera mirando al Señor, todo iría bien. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Te acuerdas de Pedro cuando Pedro y todos los otros discípulos estaban en la barca y había una gran tormenta allí en el mar de Galilea, en el lago de Genesaret? Había una gran tormenta y ellos intentaban llegar a tierra firme, y de repente ven venir a alguien sobre las aguas y se asustan y dicen: un fantasma. Y el Señor les dice: soy yo, no temáis. Creo que se acuerdan de esa historia. Ahora bien, viene y Pedro le dice, Cefa le dice: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuál fue la respuesta de Hamashiach? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Ven. Dice la palabra del Señor, bendito el nombre del Señor, bendita la fe, la emuná de Pedro, que Pedro se abajó de la barca, puso sus pies sobre las aguas y empezó a caminar. Estaba haciendo lo que era justo. ¿Por qué razón estaba haciendo lo que era justo? Porque estaba obedeciendo la voz del Señor, la voz de Hashem, la voz de Elohim, la voz de Dios que le estaba diciendo: ven acá. ¿Actuó Pedro sabiamente? Sí. ¿Por qué actuó Pedro sabiamente? Yo creo que si nosotros estuviéramos en una barca, hubiéramos estado en esa barca y el Señor nos dice que vayamos, seguramente nos lo pensamos dos veces y quizás decimos: Señor, está bien así, ven acá, nosotros te esperamos en la barca. Pedro obró sabiamente. Pedro habló y le preguntó. El Señor le contestó y le dio una orden. Pedro obedeció la orden y Pedro bajó y comenzó a caminar sobre las aguas. Bendito sea el nombre del Señor. Empieza a caminar sobre las aguas,
obedeciendo la voz de Dios. Esto es importante, la obediencia, para que nosotros podamos juzgar por nosotros mismos lo que es justo. La obediencia, escuchar atentamente la voz de Dios nuestro Elohim. ¿Qué pasó cuando Cefas empieza a caminar sobre las aguas? Sobre las Magim, está caminando Cefas sobre las Magim, sobre las aguas, va caminando, se va acercando a la presencia del Señor, pero cuando va caminando, él quizás voltea a mirar y ve que se está alejando de la barca, y ve que las olas están encrespadas, se están levantando, están enfurecidas, e inmediatamente Pedro quita la mirada del Señor Jesús, quita la mirada de Hamashías, y al quitar la mirada de Hamashías, él se hundió. ¿Cuál fue el error de Pedro? Quitar la mirada de Hamashías, quitar la mirada del Señor Jesús. En el momento en que él dudó a la palabra del Señor, él se hundió. Por eso el Señor le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe, hombre de poca emuná? ¿Por qué dudaste? Tenía que haber seguido, tenía que haber creído, tenía que haber obedecido y haber hecho lo que era justo. Pero él dudó. Lo mismo sucedió con Eva. Con la Isha, con esta mujer, ella dudó de la palabra del Señor y obedeció, escuchó la voz del enemigo, actuó en contra de la voluntad de Dios, y esto hizo que el corazón del hombre se inclinara a hacer lo malo. Vuelvo otra vez al punto de decirle que es mi opinión. La Biblia no lo enseña, que quizás el corazón del hombre fue puesto de una manera recta en el centro de su pecho. Derecho a actuar correctamente. Pero en el momento en que el hombre obedeció a Satán, en el momento en que Adán obedeció a Satanás, el corazón del hombre se inclinó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Esto es interesante, a mí me llama poderosamente la atención. No quiero que lo tomemos como doctrina, que ahora andemos predicando es que el Señor hizo al hombre el corazón derecho. No, tú puedes tomar esto como una enseñanza, como una parábola, pero no podemos saber realmente a ciencia cierta. Pero la Biblia dice más adelante: el corazón del hombre está inclinado a hacer el mal. ¿Por qué razón? Porque pudiendo haber juzgado por nosotros mismos lo que era justo, no lo hicimos. Ahora bien, nosotros, en el momento, nosotros somos hijos de desobediencia. Desde el momento en que el primer Adán pecó, con él todos pecamos. En Adán todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque el salario del pecado es muerte. Porque nosotros estamos ya en el reino de las tinieblas. Hemos abandonado el reino de la luz. Somos por naturaleza hijos de desobediencia. Eso nos encanta a nosotros. El ser humano le encanta ser desobediente. Pero en el momento en que el Padre, el Abacados, decidió mandar a Hamashías, nuestro Señor Jesucristo, a la tierra para que nos redimiera, para que nos comprara, para que nos rescatara, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a llamarnos, Él vino a decirnos: yo no quiero que ninguno de ustedes perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y
y hallaréis descanso para vuestras almas, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto lo dice el Señor. El Señor nos está llamando. En el momento en que cada persona individualmente, la salvación es una cuestión individual, acepta el llamado de Jesucristo, acepta el llamado de Hamashiach, juzga por sí mismo lo que es justo, entiende que esto es lo justo, lo correcto que debe hacer. En ese mismo momento que acepta el llamado de Hamashiach, lo recibe en el corazón como su único y suficiente Salvador, recibe a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, Inmediatamente, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, inmediatamente esa persona que ha recibido al Señor por fe, por emuná, simplemente por fe, le ha creído, le ha entregado su vida sinceramente. Porque es que al Señor hay que entregarle la vida sinceramente, arrepentimiento genuino. Le entrega su vida sinceramente al Señor, inmediatamente, según lo dice la Escritura, en 2 Corintios capítulo 5, 17, esa persona pasa a ser una nueva criatura. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, en Hamashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El número 1, inmediatamente que tú le entregas la vida a nuestro Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a Adonai Yeshua Mashiach, el Señor te hace una nueva criatura. Número 2, en el momento en que tú le entregas tu vida al Señor Jesucristo, a Rebbe Melech, a Adonai Yeshua HaMashiach, el Señor te hace hijo de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Número 3, somos llamados a obedecer la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él, y habitaremos con él. Esa es la bendición. Y inmediatamente entonces tú pasas de ser un hijo de desobediencia a ser un hijo de Dios. Pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora, en el momento en que tú haces esto, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, en el momento que tú lo haces o que lo hiciste, en ese momento Dios te da a ti, te regresa la capacidad para juzgar por ti mismo lo que es justo. No que seamos justos, sino que justificados pues por la fe, por la emuná, tenemos paz, shalom, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es en este momento, ¿cómo estoy yo? ¿Estoy actuando justamente? ¿Estoy haciendo lo que es correcto delante de Dios? ¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios y estoy actuando en justicia? ¿O estoy inclinando la balanza a mi favor y haciendo las cosas de acuerdo a mi conveniencia? La Biblia nos enseña que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a sacarnos a nosotros del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si nosotros aceptamos el sacrificio vivo de Cristo en la cruz del Calvario, la Biblia nos dice que el Señor nos dará vida eterna. ¿Qué hará el Señor? Nosotros estábamos muertos, separados en nuestros delitos y pecados. Acuérdate que el Señor echó a Adán y Eva fuera del paraíso y puso unos arcángeles o unos querubines, no recuerdo bien, con unas lanzas encendidas para que nadie pudiera entrar al reino, de nuevo al jardín del Edén. Pero el Señor vino a restaurarnos a nosotros y a darnos a nosotros vida y vida abundante, a volvernos a la presencia de Dios nuestro Elohim, a esa comunión, a enderezar nuestro corazón. Mi pregunta es, ¿cómo estamos delante del Señor?
Si el Señor viniera a pedir tu alma en esta noche, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si el Señor viniera por su iglesia, ¿te irías con Él? Si tú no sabes a dónde vas a pasar la eternidad, permíteme decirte que hay un lugar donde nosotros podemos ir a vivir eternamente, y es en la casa del Padre. Solamente necesitamos aceptar al Señor Jesucristo, a Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, como nuestro único y suficiente Salvador. Si tú aún no lo has recibido, yo te invito a que lo hagas en esta noche. Solamente tienes que hacer una sencilla oración de fe, invitándolo en tu corazón, que entre a tu corazón y cambie tu vida. Si quieres hacerlo, ese es el día aceptable, la hora de salvación. Solamente te invito a que cierres tus ojos y hagas esta pequeña oración de fe que te voy a proponer. Dile: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Entre en mi corazón, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y el Señor ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar este tiempo de una palabra eficaz, la de Barde Hashem. Es: número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus angustias, tus necesidades, tus triunfos, tus derrotas. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te enseñe cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje del Evangelio, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré un lugar donde se predique el Evangelio en tu ciudad y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tu tiempo de una palabra eficaz, la de Barde Hashem. Llevarejeja Adonai Bismereja, Yael Adonai Panav Eleja Vijuneja, Yisa Adonai Panav Eleja Beyasem, Lejeb Shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hemos llegado al final entonces de este su tiempo de una palabra eficaz. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana, si el Señor nos lo permite, y nos volveremos a ver en este tu programa. Bendiciones para todos. Shalom Ubraja.